Es un episodio histórico el que se desarrolla en la unicameral. Nunca antes, tres fiscales, dos de ellos con desempeño aquí en la ciudad de Río Cuarto, habían estado enfrentando un jury político en lo que significaría la posibilidad de que puedan ser destituidos. Es decir, este jury no puede sancionarlos, no puede darles una multa económica. No. Lo único que puede hacer es determinar si continúan o no continúan en el cargo. Y si bien no es un juicio ordinario, es decir, algo que la justicia esté realizando, es un juicio político, debería representar algunos de los aspectos que la Constitución determina claramente: el derecho a defensa, la presunción de inocencia hasta que se determine lo culpable, lo contrario. Un elemento central: ni a Di Santo, ni a Miralles, ni a Pizarro se los está acusando de un delito. Porque esto ha ocurrido en otras oportunidades, ¿no? Que van fiscales o jueces a un juicio político porque están acusados de un delito. Es decir, que además del juicio político pueden enfrentar una denuncia o una investigación penal que termine, por ejemplo, con alguno de ellos detenido. En este caso, no. Están siendo acusados de una cuestión funcional. Lo que se dice es que actuaron con negligencia, no de manera delictiva, sino lo que se pone en debate son cómo funcionaron como fiscales, cómo actuaron como fiscales. Esto es importante determinarlo porque aquí no se está definiendo quién es el asesino de Nora Dalmazo. No es el juicio por el crimen de Nora Dalmazo como muchos suponen. Hay una expectativa de una parte de la sociedad, porque ha habido una intencional confusión planteada de los medios de comunicación, de decir que aquí lo que se está definiendo es quién es el asesino de Nora Dalmazo. Aquí esto no es así. Y de hecho, la decisión de dar por cierto que Roberto Bársola es el asesino es, bueno, puede ser una argumentación entendible desde el lado de la familia, que podemos cuestionar un montón de aspectos así, ¿no? Porque han dado por cierto que han sido otros también con anterioridad. Pero no para la justicia. La justicia tiene que tener una institucionalidad, y el jury también, ¿no? No puede el jury dar por cierto que Bársola es el asesino de Nora Dalmazo, porque no hay ninguna condena que así lo refiera. De hecho, ni siquiera puede avanzar la investigación porque ya la Cámara ha determinado que la causa está prescripta. Ya vamos a estar ampliando todo este contexto, pero hablamos con Emilio Andruet, el ex juez de Cámara, ahora abogado del fiscal Daniel Miralles, para recibir la percepción de lo que está dejando esta audiencia. El lunes habrá una jornada clave porque ahí van a declarar Pablo Jávega, el fiscal que encontró el ADN de Bársola. También estará la declaración del fiscal Julio Rivero, que fue el fiscal de Cámara que actuó en el juicio contra Marcelo Macarrón, y se ha sumado a Vidal Lascano. ¿Por qué? Lo explica Andruet. Están convencidos de que si la idea es plantear que hubo negligencias o mala actuación en la investigación de los fiscales, no actuaron solos. De hecho, en algún momento hubo tres fiscales investigando el crimen. Recuerda cuando estuvo Di Santo junto a Moyne e Hidalgo. En ese momento se avanzó sobre Gastón Zárate, por ejemplo, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos señalaba Emilio Andret. ¿Cuál es la mirada de la defensa de Miralles sobre esta primera parte del jury a los tres fiscales? Sí, yo creo que a medida que van pasando los días y va declarando los testigos, más se va acreditando que los fiscales no actuaron conforme, los fiscales actuaron conforme al marco legal. O sea, no hubo ninguna equivocación en la investigación. ¿Y por qué lo digo? Porque en definitiva, esto se inicia allá en el 2006, cuando la primera línea investigativa que tuvo el doctor Di Santo fue los operarios que estaban en ese momento en la casa de la familia donde ocurrió el suceso. Se investigó a todos los empleados que estaban allí, los pintores, el parquetista, todo el personal que estaba trabajando allí. Se hizo allanamientos, se secuestraron celulares, de Bársola hasta después se hizo una intervención telefónica, se los investigó todos. Indudablemente, la primera línea investigativa era esa que tenía Di Santo. No surgió nada hasta que llegó el tema de Zárate,
¿Cómo llega a ser del expediente? Llega porque hay un testimonio, que después, bueno, pasaron otras cosas en ese testimonio, pero en ese momento el fiscal, él tiene un testimonio de un testigo que dice que esta persona había hecho tal cosa. Eso lo cotejó con otros elementos de prueba, le alcanzó para hacer la imputación. En relación a Bárcenas, nunca había nada. Después sigue la investigación, pasan años, se sigue investigando, investigando, llega a la época de mi asistido, del doctor Miralles. Miralles cuando recibe la causa, ¿qué tenía? Dos hipótesis. Primero, respecto a esto de los operarios, que ya se habían investigado. Perfecto, pero tiene una prueba objetiva, que era una muestra de ADN que correspondía a Marcelo Macarrón. Yo he sido fiscal de instrucción, o sea, si yo tengo una prueba objetiva de eso, a su vez, eso lo voy cotejando con lo que elementos de prueba. Y ayer, mire, los forenses lo ratificaron aquí en el jury. El forense que hizo la autopsia, el doctor Subirats, sostiene y mantuvo, y pese a que la Fiscalía General lo increpaba para que dijese otra cosa, el doctor dijo que a criterio médico, científico, la fallecida mantuvo relaciones sexuales consentidas. Bueno, Miralles tiene eso. A su vez, tiene una prueba de ADN que da que era Marcel McCarron. Y indudablemente que direcciona la investigación por ese lado. Y sabe que con mucha prudencia Miralles le atribuye el delito como sospecha leve a los efectos de dar la posibilidad a que el imputado ofrezca pruebas. Bueno, ahí sigue su investigación, después tiene testimonios de especialistas que dicen que ese vuelo era probable, posible. Bueno, él iba por esa línea. ¿Sabe qué? En el medio de eso la familia incorpora en el expediente una duda en relación a un empresario muy importante de Río Cuarto. Bueno, ante esa sospecha que marcan la propia familia, indicando algunos indicios que podrían llevar a que fuera responsable, ¿qué hizo? Mira, le atribuyó a este empresario la posibilidad, o sea, conforme al artículo 80, como sospechado, para hacer un ADN. Extrajo muestras y dio negativo. ¿A qué voy? Miralles lo que tenía lo hizo y lo que le pidió a la familia lo hizo. ¿Qué llegó? Miralles 1 año y 4 meses, la causa se le quita porque una recusación de la propia defensa, no pudo terminar la investigación. Entonces, si Miralles hubiera seguido la investigación y eventualmente llegaba a un punto en que no tenía elementos suficientes como para de causa de juicio, iba a estar en sobreseimiento y quizás después iba hacia otra línea. ¿A qué voy? Los fiscales trabajaron sobre la prueba que tenían en el expediente. ¿Y sabe qué es lo que dijo la doctora Modesti ayer respecto a esas muestras de ADN del cinto de la bata? Que mayoritariamente eran de Marcelo Macarrón. Que sí había una muestra indefinida, pero mayoritariamente eran de Marcelo Macarrón. Por eso es que Miralles continúa la investigación así. Y bueno, claramente que ahora, ojo, es muy fácil con el diario del lunes decir las cosas como son. Hay que remontarse a aquel momento, hay que remontarse al momento y a las pruebas que había en el expediente, ¿no? Doctor, surgieron, más allá de esa investigación inicial de Disandro, Sí, elementos que hicieran sospechar de que Bárzola era el autor del homicidio y que había que realizarle un cotejo de ADN. Digo porque la familia apunta a ese informe elaborado por un agente del FBI, por Walker, en el que habría indicado que debían profundizar la investigación por Bárzola. ¿Esa información estaba al alcance de la mano de los fiscales? ¿Había elementos que dejaron pasar? no, no, mire, ese informe nunca estuvo en el expediente. Ese informe supuestamente privado que había sido encomendado por la familia y en el cual habría dicho de que había que investigarlo a Bársola, en el expediente no está. Ese informe nunca se agregó al expediente. ¿Sabe qué pasó? Ahora, en el año 2025, después que terminó la causa y que el doctor Javier comienza la nueva investigación, mágicamente aparece la abogada Mussolini sosteniendo, está el testimonio en el expediente, no estoy inventando, sosteniendo de que había un informe al que se había encargado en su momento. Estoy hablando de febrero del año 2025. Y ahí aparece ese informe que es un mail, o sea, tampoco es un informe, bueno, es un mail. Bueno, pero ¿saben qué es lo más grave? La persona que dice a quién se le había encomendado ese informe y es quien acompaña ese mail, en su testimonio, que está en el expediente, dice de que eso
Ella lo tenía porque le habían encomendado hacer esa investigación. Y antes que prescribir la causa, estamos hablando noviembre del 2021, ella se lo entregó a los abogados y se lo hizo llegar a Facundo Macarrón. Estamos hablando antes que prescribiese la causa. Nunca apareció en el expediente eso. Nunca. Aparece ahora en febrero de 2025. Bueno, digamos las cosas como son. Y esto que estoy diciendo no estoy inventándolo. Está en el expediente que está tramitado Es decir, actualmente en doctor, manos de Jávega. es decir, doctor, que ni siquiera para la propia familia en aquel momento ese informe era definitivo, relevante, Y como para, porque en ese momento la familia apuntaba al empresario Rohrer. exactamente, porque si hubiera sido así, ¿por qué no lo acompañaron ese informe? A no ser que haya mentido esta mujer, ¿no? En un testimonio judicial. Ella dice que se lo hizo llegar a Facundo Macarrón a través de un amigo, antes que prescribiese la causa. Bueno, eso en el expediente no estaba. Entonces, digamos las cosas como son, o sea, y nos vamos a lo que es el expediente. En el expediente, hasta el momento que tuvo Miralles la causa, yo te digo, hasta el momento que terminó la causa y se elevó a juicio, no había ningún indicio cierto como para investigar la balsa. Porque si no, como yo lo dije varias veces, el fiscal de Cámara, Rivero, cuando llegó a mire, acá declaró también el ex fiscal de Cámara Cabrera, de Radio Cuarto. Y yo le pregunté, doctor, ¿qué actividad tiene un fiscal de Cámara cuando lleva la causa? ¿Qué dijo Cabrera? Por cierto, yo lo sé, si 16 años camarista, pero ¿qué dijo Cabrera? Mire, llega la causa, yo la reviso la prueba y hago ofrecimiento de prueba. Eventualmente, si advierto que del expediente hay alguna prueba que no se tramitó, pido una investigación suplementaria. Y eventualmente, si advierto que hay una nulidad, pido nulidad. Esa es la tarea del fiscal de Cámara. Cuando llegó esta causa a la Cámara, al juicio, ojo, insisto, cuando se hizo el juicio en el 2022 ya estaba prescripta, ¿no? Y la causa estaba en la Cámara Primera desde el 19, desde el año 2019. ¿Qué hizo el fiscal de Cámara? No ofreció ninguna prueba nueva. Entró el debate. Y después del debate, en su alegato, sostiene de que el asesino está en la bata. Mi pregunta, si el señor fiscal de Cámara eso lo advierte del decurso del debate, ¿cómo lo pueden haber advertido los fiscales de instrucción? Imposible. Y si el fiscal de Cámara hubiera visto que era muy evidente, como está diciendo ahora el fiscal general acá en el jury, de que los tres fiscales ninguno investigó esa línea, hubiese pedido una investigación suplementaria. No la pidió. Entonces, digamos las cosas como son. Doctor, hay dos preguntas que aparecen como claves en este proceso. Una tiene que ver con, le hago la primera, Sí, Jávega va a buscar el ADN de Bársola sí. porque tenía una certeza, una punta del ovillo, una presunción de que ahí estaba el sospechoso, o en eso de buscar en un abanico de 40 personas tuvo la suerte de que hubo de que Bársola dio positivo, o Jávega ya tenía un convencimiento de que Bársola era el sospechoso. No, mire, ella hizo lo que llama la Corte la excursión de pesca. Ujú. O sea, hizo ADN, había ordenado, no sé, creo que 70, no sé la cantidad de ADNs. Y en eso salió. Ahora, si usted me pregunta a mí, ya esto es una cuestión subjetiva porque no está el expediente. Si el doctor Jávega de alguna manera había tenido conocimiento de ese famoso informe fantasma, no lo sabemos. No lo sabemos. O sea, entonces, vamos a pensar bien. Bueno, hizo la excursión de pesca que está prohibido, ya lo dijo la Corte, eso, ¿no? Yo no puedo llamar a 50 personas CDN porque se me ocurre hacerlo. O sea, debo tener un fundamento, debo atribuirle conforme al artículo 80 del Código Procesal Penal. Bueno, o sea, no es porque estaba en el expediente, no es porque surgía evidente del expediente de que había elementos para atribuirle a este señor Bársola. Pero bueno, así son las cosas y en definitiva Es así que uno terminan supone estos tres que fiscales. si Jávega hubiera tenido esa certeza, no hubiera hecho 40 ADN, sino que hubiera ido directamente a Bársola y no Pero por directamente a cierto, Bársola. por cierto, si eso hubiera estado evidente el expediente, como dice acá la fiscal adjunta, que yo planteé el primer día, que para mí este juicio todo nulo, empezando por ahí, ¿no? Porque acá no está el fiscal general de la provincia sentado allí. Pero no importa, más allá de eso, acá se sostiene de que era evidente.
No había evidencia alguna, porque si hubiera sido tan así, bueno, el doctor Javea, cuando recibe la causa, la estudia y ordena, le atribuye el artículo 80 a Barso y le hace el ADN. No fue así. Se hicieron un montón, más de 50. Entonces, lamentablemente, nos encontramos ahora en una situación de que hay tres fiscales sentados allí, tres fiscales que les dicen que son y las barbaridades que se están diciendo, ¿no? Familia, ¿no? Son inútiles, hasta ellos ven ahí que son delincuentes. Bueno, corre por cuenta que lo dice. Pero los fiscales actuaron conforme al marco legal. Fue una causa muy compleja y dentro de esa complejidad se manejaron lo mejor que pudieron manejar. Aparte de lo que yo estoy diciendo acá en el jury, también en las preguntas que se van haciendo. En ese momento, noviembre de 2006, la Fiscalía General mandó a Río Cuarto los mejores investigadores que había en Córdoba en ese momento. Porque se llevó, y ayer lo dijo el médico Subirach, se llevó a la División de Homicidios de Córdoba Capital, de la Policía de Provincia, a cargo del comisario Sosa, después cuestionado por otras cosas. Pero bueno, en ese momento, lo mejor que había en Córdoba. Es más, en Río Cuarto, la División de Investigaciones estaba a cargo de Comunaro, un comisario excelente. Lo desplazaron, porque dijeron, no, vamos los de Córdoba, que somos lo mejor. Bueno, fueron los mejores. Fueron los investigadores de Policía Judicial, lo mejor. Y todo eso que los mejores, ninguno fue por la niña de Bársola. ¿Por qué? Porque no había elementos para ir. O sea, ya sí, si decimos que hasta los mejores investigadores, los investigadores son los que hacen el trabajo de campo, no el fiscal el que sale a recorrer la calle para buscar algo, son los investigadores. Lo mejor de Córdoba, en ningún momento se direccionó hacia Bársola. La primera investigación se direccionó a todos los operarios. Bueno, hasta que surgió ese testimonio raro, cuestionado, no importa, pero surgieron elementos en relación a Zárate. Bueno, el fiscal con eso le imputa a Zárate. Pero de Bársola no había nada. ¿Sabe qué dicen? Y la acusación que se dice, los fiscales no investigaron a Bársola, siendo que él había mentido, porque Bársola supuestamente dijo de que había ido a la casa y después fue a otro lugar por un tema laboral y su jefe dijo que no. ¿Eso es indicio para imputar a una persona? Yo he sido fiscal de instrucción también, no es indicio. Tan es así que no es indicio, que eso no lo vio, o sea, no es que no lo vio, eso no lo valoró nadie, ni tan siquiera estos cráneos investigadores. Al principio de la investigación, eso surgió acá del debate, la Fiscalía General en pleno estuvo en esto. Es más, el fiscal general de aquel momento, que era el doctor Velascano, lo dijeron ayer acá, estuvo en Río Cuarto. Estuvo en Río Cuarto y hasta presenció testimonios. O sea, estaba la cúpula del Ministerio Público Fiscal. Y toda esa cúpula del Ministerio Público Fiscal en ningún momento avisoró que hubiera algún indicio en contra de Bársola. Entonces, me parece que estamos buscando fantasmas, ¿no? O sea, no estaba eso. Y si a mí la Fiscalía General el día que alegue sigue sosteniendo lo mismo, yo voy a seguir sosteniendo de que en definitiva, si le atribuyen responsabilidad a estos tres fiscales, que para mí no es, ahí deben estar sentados otros fiscales más. Porque cuando empezó la investigación, hubo un triunvirato de fiscales. Ayer declaró el doctor Moine acá. Estaba Di Santo, Moine y estaba Hidalgo, un fiscal que en ese momento era de Córdoba, ahora es fiscal de Cámara en Córdoba. No están sentados ahí, no están. Y si vamos a que es un error del Ministerio Público Fiscal, debería estar sentado el fiscal de Cámara también. Ah, no, pero acá los malos son estos tres. ¿Sabe por qué? Porque Di Santo imputó a un integrante de la familia, porque Miralles imputó a otro integrante de la familia y porque Pizarro elevó la causa en contra de un integrante de la familia. El resto no. Me parece que ahí es donde empieza a haber una diferencia y a ver un juego de cómo estamos haciendo las cosas. Yo sostengo, mire, yo cuando a mí el doctor Miralles me consultó para tomar su causa, yo en principio dije que no, me puse a estudiar la causa y cuando la estudié, advertí que tenía razón. Miralles no hizo nada en contra del marco legal. Aparte otra cosa le digo, ¿no? Si Sí. nosotros a cada persona, cada vez que yo he sido juez de cámara, he absuelto muchas veces, cada vez que hay una absolución, ¿habría que haberle hecho un jury al fiscal que instruyó la causa? No, forma parte de esto, forma parte de nuestro Código Procesal Penal. Cuando hay elementos indiciarios en contra de una persona, y debo imputar. Porque ¿qué hacemos? Vamos al revés. Supongamos que Miralles no le hubiese imputado al señor Macarrón.
Incumplimiento de funcionario, señor fiscal. ¿Cómo no va a imputar si usted tiene una de muestras de ADN positivo en relación a esa persona en el lugar del suceso? Y además tiene un montón de pruebas circundantes que dan la sospecha para eso. Ojo, el fiscal, cuando imputa, no está diciendo que fulano es el responsable. El fiscal cuando imputa dice que tiene sospecha para sostener como probable la participación. ¿Dónde es que se va a declarar la culpabilidad? En la Cámara. O sea, hasta eso, vamos un poquito más allá. O sea, no es que el fiscal dijo, el señor fulano es el homicida. No, el fiscal dijo, miren, en base a la prueba que tengo la probabilidad de sostener que usted es el imputado. Probabilidad. Después la Cámara, de hecho, como pasó, en la Cámara se ventiló toda la prueba y se determinó que no era responsable, se absolvió. Bueno, eso es el proceso penal. Porque no, acá muy livianamente, como ella está diciendo del señor Bársola, Bársola es el asesino. Señor, Bársola tiene el derecho que tenemos todos de ser inocentes de ser nuestro contrario. Todavía no hubo un juicio. Si hubiese un juicio y en ese juicio lo declaran responsable, podemos decir, Bársola es el autor del homicida que hizo esto. Por ahora no, por ahora es inocente. Hay sospecha. Más allá del tema de la prescripción, no, saquemos eso, ¿no? Hay sospecha. ¿Qué es la misma sospecha que hubo en su momento en relación a la familia Macarrón? Doctor, La sospecha precisamente estaba. sobre eso le quería consultar la Sí, situación de Bársola. El hecho, porque esta es la otra duda central, el hecho sí, de que la familia, de por cierto de que Bársola es presuntamente el homicida o el sí. femicida de Nora Dalmazo, esto puede ser una lectura de la familia, de las víctimas y demás. Sí, Ahora, que la justicia dé por hecho de que esta era la línea que se debía investigar y que no se investigó como si estuviera saldado, ¿no es también un error técnico judicial? pero por cierto, porque bien me dice usted, o sea, y yo quiero dejarlo bien claro esto, yo a la familia la entiendo en su dolor y todo, es totalmente entendible. Y que la familia lo diga hasta es aceptable, pero no jurídicamente. A mí no puede una fiscal general adjunta de la provincia de Córdoba decirme que Bársola es el autor, porque no está probado todavía. Yo no sé si es, quizá lo sea, no lo sé, pero se va a determinar eventualmente si se hace el juicio, ya sea el juicio normal o el juicio por la verdad. Pero por ahora es inocente. Entonces, que la familia lo diga es entendible, pero que un operador judicial lo diga, no. No, nosotros, bueno, yo ya no soy operador judicial, un operador judicial no puede decir una cosa así, porque no está probado eso. ¿Hay elementos? Sí, pero no está probado. Ahí lo escuchábamos al doctor Emilio Andruet, ex juez de Cámara. Participó cuando él era juez, la Cámara Segunda del Crimen, en una de las instancias de apelación. Habría que recordar exactamente cuál, pero es difícil encontrar algún funcionario judicial que no haya intervenido en algún momento en la causa Dalmazo en tantos años de desarrollo de esta causa. Ya vamos a recuperar el tema en la editorial del programa. Ha dejado varios títulos para poner en debate y en análisis lo que está ocurriendo el jury allí en Córdoba Capital.